¿Tus prospectos no entienden el problema que resuelves? ¿Los leads que traes no califican? ¿Inviertes en marketing pero no ves el crecimiento que esperabas? Probablemente tengas un problema de generación de demanda. Marina Braojos, Regional Marketing Manager con experiencia escalando estrategias en 7 países, pasó de un mercado donde todos conocían el producto, en Telefónica, a uno donde debe educar a las empresas desde cero, en Osapiens, una plataforma de sostenibilidad que levantó $120 millones el año pasado. Su experiencia nos enseña cuándo una B2B necesita generar demanda y educar a su audiencia versus cuándo debe enfocarse solo en capturarla. Y hoy debatimos con ella este tema. En este episodio vas a aprender las señales para saber si necesitas generar o capturar demanda, por qué medir todo con los mismos KPIs mata tu crecimiento y cómo convencer a tus líderes de invertir en awareness cuando quieren resultados ya. Escuchamos a Marina. Pues a ver, yo creo que generación de demanda no siempre es generación de leads, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo creo que eso es como el primer punto a tener en cuenta, que se ha siempre como interpretado la disciplina de generación de demanda simplemente el hecho de recojo un lead que está listo para la compra y yo creo que además el concepto ahora ha evolucionado muchísimo más y generación de demanda está en una parte donde quizás los usuarios ni siquiera a veces son conscientes del problema que resuelve el producto que tú quieres vender o que quieres posicionar en mercado, ¿no? Y dentro de eso pues hay muchas formas. Puedes tener un enfoque más hacia branding dentro de generación de demanda o puedes ya estar en un enfoque entre branding y contenido donde puedes crear contenido que requiera dejar datos, que sería gated content, o contenido que no lo sea, ¿no? Entonces, para mí, esa es la principal parte a tener en cuenta en generación de demanda, que yo lo veo como esa creación de tienes que ser consciente del problema que tú como usuario puedes tener y cuál es la necesidad o el problema que tienes que resolver y cómo resolverlo. Y eso hasta ahí va generación de demanda. Y la última milla, que para mí sí que es la parte de captura de demanda, sería una vez que cualquier usuario es consciente de el problema que tiene y qué necesidad o qué problema tiene que resolver y de qué manera, empieza a hacer una prospección de, pues, comparando si tienes múltiples players en el mercado donde estás, comparando diferentes soluciones, viendo tu propuesta de valor y ahí es donde ya una persona está en esa fase, o sea, al final no es un funnel lineal, es un funnel donde tú tienes que ver puntos donde el consumidor está influenciado por un canal o por otro y con eso darte a entender, vale, esta persona está en un punto donde ya es consciente, está informado y lo que está viendo simplemente es un benchmark de cómo le podemos resolver su problema versus un competidor o está en un punto atrás y entonces está todavía informándose. Y para mí esas son las dos principales diferencias. En la captura de demanda simplemente está recogiendo los frutos de personas que vienen informándose y son conscientes del problema o de la necesidad que tienen, ¿no? O sea, muy resumido, te Me, diría. me- me gusta mucho cómo lo has explicado de manera simple y algo que me encantaría saber desde tu punto de vista, yo te comparto el mío también, ¿cómo ves en el contexto de las startups que realmente tú consideras que le ponemos suficiente atención a generar demanda, o sea, hablar del problema? ¿Crees que pasa esto como, ah, sí, la mayoría le pone atención o en realidad es un problema? Porque creo que es un problema que pasa en un montón de áreas y no solo tal vez por la conciencia de la importancia, sino tal vez por nuestra tendencia a querer siempre capturarla directamente, ¿no? O generar ya la conversión en lugar de educar. ¿Qué piensas sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para mí creo que a día de hoy hay un problema de hiperanálisis y de tener demasiados datos. O sea, ¿cuál es el tema? Y yo soy una persona súper data driven, ¿no? Y tengo un background que además está muy, muy basado en eso. Pero lo que veo a día de hoy es que como todo es medible y tenemos herramientas que nos permiten parametrizar cuál es el retorno de cualquier acción que hacemos a nivel de marketing, eso nos ha llevado de forma súper inconsciente a llevarlo todo a un punto de acción-resultado desde el enfoque de negocio, generación de leads y captura de revenue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final cualquier acción de marketing se está midiendo con esos mismos KPIs independientemente de si es una acción que está más enfocada a generar esa conciencia o esa awareness del problema que hay
versus oye, ya una vez generado eso, vamos a medir las acciones que están más en un middle o un bottom of the funnel que están recogiendo los frutos, ¿no? Entonces, para mí, creo que al final, como es lo más medible, que sí que es verdad, ¿no? O los KPIs más hard a nivel de revenue, pues cualquier persona con un rol directivo, con un founder, un CEO, pues tiende más a ver esos KPIs y está bien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues la foto completa y que eso, sin una parte de awareness previa o de concienciación, no da los mismos resultados y hay que empezar también a balancear esa vista, ¿no? Pero para mí es eso, un problema que se ha venido dado por exceso de datos y de métricas que tenemos a la mano y queremos medir todo con los mismos KPIs, que para mí es un error, ¿no? Y bueno, creo que es algo que debemos de cambiar, intentar educar. Justo lo que dices, y hubo una parte que, claro, yo la conecto con el journey, ¿no? O sea, entender un poco hoy cómo es el journey. Siento que muchos todavía como inconsciente o conscientemente nos quedamos con este journey en el que vamos de frente a hablar con el vendedor y sí puede pasar dependiendo del tipo de producto que, que tienes, pero también sumo con esta parte de, bueno, en verdad hoy primero todas las personas pasan por un proceso de análisis de mínimo 3 marcas en Internet y ese proceso de análisis no es con alguien de la empresa que te pueda guiar, ¿no? Entonces yo agarro y entro a LinkedIn y veo si los perfiles de los fundadores me dan confianza o entro a la página web y digo, ¿trabajarán con empresas en mi sector o habrán resuelto un problema similar al mío? Y lo que encuentro es que hay info muy general, como contenido muy genérico sobre algo y yo digo, oye, ¿y en qué se diferencian? ¿O cómo sé que esta marca me puede aportar valor si es que no tengo de por medio tal vez alguien que me refiera a esa persona, ¿no? E incluso con la parte de que te refieran, lo que yo noto es que en este momento muchos también buscan una solución muy puntual para su caso de uso. Entonces, si yo necesito esto para mi sector, este tipo de problema, y veo que la empresa no lo comunica, probablemente, o tal vez no tiene el caso, ¿no? Que me muestre y que me diga, bueno, así fue como se resolvió. Mm, eso creo que forma parte de generar demanda, al fin y al cabo, ¿no? Como tratar de ir conectando los puntos con los contenidos que tienes sobre el problema que resuelves, cómo lo resuelves, qué tanta autoridad tienes en ese punto y ya. ¿No te Totalmente de parece? acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en que todo el mundo va a buscar sentirse identificado, ¿no? Cuando entra a hacer research sobre una empresa y el producto que ofrece y ver si aplica 100% el caso de uso. Creo que ahí también hay un punto que a veces entra esa parálisis por análisis, ¿no? De querer hiperpersonalizar todo, que muchos marketers pecamos de hay que ir a todo buyer persona con sus pains, con el contenido específico y está bien. Y si tienes un equipo que te dé el ancho de banda para hacerlo, está perfecto. Pero también, bueno, ahí yo lo que he vivido muchas veces es que hay que ir a un Pareto. O sea, yo, por ejemplo, me gusta ir a un modelo 80-20 y en base a eso hiperpersonalizar primero, empezando por los segmentos donde tú tengas a día de hoy o más clientes o más prospect, ¿no? Que puedas encajar en esos clusters y a partir de ahí hacer ya un contenido muy profundo, muy detallado que resuelva esas necesidades y luego ya pues irte al 20% de el revenue que te puede generar quizá el 80% de la masa, pero hay que pivotar un poco eso. Entonces, estando de acuerdo contigo, te diría que primero haría una priorización, pero por supuesto, hay que hacer una propuesta de valor y una web y una experiencia en todos los sentidos que sea agradable y que haga que el usuario se sienta identificado 100%. Justo te iba a preguntar cómo desde tu experiencia te das cuenta que una empresa necesita enfocarse más en crear demanda y en capturarla o en encontrar en algún punto un balance según lo que has vivido en general, ¿no? Sí. Sí, a ver, ahí yo creo que te puedo contar un poco sobre mi experiencia. Bueno, yo, pues como he estado al final en dos mundos de empresa totalmente diferentes, mi experiencia profesional, pues yo vengo de estar en una empresa corporate con mucho reconocimiento de marca, presente en múltiples países, muchos usuarios, muchos clientes, etcétera. Ahora estoy en una scale-up
Dentro de eso, bueno, pues Osapiens está en un sector que es el sector de la sostenibilidad y es un software que al final dentro de ese sector lo que ofrecemos es automatizar todos los procesos manuales que las empresas pues a día de hoy tienen que llevar a cabo para cumplir con las regulaciones que están creciendo y existen en la Unión Europea pues para tener un futuro más sostenible y que pues podamos vivir en un planeta mejor y todo pase pues por tener pues cuidado con el medio ambiente, también desde la parte dentro de la empresa, pues políticas sociales, o sea, todo lo que sea respetuoso con el medio ambiente y la sociedad, nosotros ayudamos a las empresas a que cumplan con ello y lo automaticen. Entonces, dicho esto, el sector es apasionante, pero también es un sector que está muy por descubrir y para muchas empresas es muy desconocido. Y entonces aquí voy al punto, ¿no? O sea, yo viniendo de Telefónica, que es una empresa de telecomunicaciones, que todo el mundo sabe cuál es el producto y dentro de eso pues también estás en un momento de madurez de mercado diferente. Yo ahí estaba muy centrada o el 80% de mi día a día estaba centrada en capturar la demanda. ¿Por qué? Pues porque tú veías señales, o sea, por ejemplo, yo en ese momento tenía mucho foco en mi presupuesto en las campañas de Paid Search. Y en B2B, Paid Search es el mejor atributo a nivel de canal que te puede dar una conversión en bottom of the funnel si tienes el volumen suficiente. Entonces, en ese caso, yo tenía ese volumen suficiente y para mí eso es una señal muy clara de dónde está la audiencia, ¿no? O sea, si la audiencia te busca por keywords, ejemplo, precios, ofertas o la keyword transaccional de tu marca, comprar, ¿sabes? Verbos relacionados con, para mí eso ya estás en una parte muy, 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 muy baja del funnel y en lo que tú inviertas en esas campañas, el retorno de la inversión va a ser muy rápido porque vas a ver que el ciclo de venta de eso va a ser mucho más corto. ¿Qué pasa? Que ahora pues yo estoy en otro lado del funnel, ¿no? O tengo que hacer otro tipo de actividades a nivel de presupuestos y de balancear campañas. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta, primero, el sector, pues las búsquedas no son tan amplias, las empresas todavía están en una fase de discovery de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de esa manera. O sea, primero, el producto, me haría la pregunta, ¿mi producto, mi sector es conocido? O sea, las empresas tú les hablas del producto y lo entienden, son conscientes, es algo en lo que cualquier persona es experta y simplemente está ya en una fase de comparativa entre, como tú decías, ¿no? De varias empresas, ver cuáles son sus atributos en su ficha, su pricing, etcétera, o estoy en otra fase donde tengo que generar esa necesidad, ser conscientes de ese problema y educar y dar valor primero, ¿no? En mi caso ahora estoy más centrado en esta segunda parte, en dar valor, que para mí es mucho más interesante a nivel de marketing porque, bueno, es un reto más difícil, ¿no? Porque al final atacas a la audiencia desde el primer nivel hasta el último, porque ya les acompañas en el último. En Telefónica he visto mucha envergadura a nivel de campañas, pero sí que es verdad que me centraba en un mid bottom of the funnel fundamentalmente. Ahora atacas todo. Y eso te das cuenta cuando ves cómo de estrecho es el funnel en la parte baja a nivel de búsquedas, de volumen, de tipo de keywords que hacen y cuál es el tipo de contenido que genera o de web dentro de tu site que genera más conversiones, ¿no? Y esos son señales que sí o sí te va a dar cualquier lead o contacto que tengas y puedes ver perfectamente las páginas donde recuperas más contactos. Si son páginas de contenido o son páginas de request a demo o de pricing, ¿no? Y con eso vas a saber perfectamente si tienes que enfocarte en impulsar más esa captura o sigues estando en una parte más de creación, generación de demanda. Me encanta. Me encanta lo que dices. O sea, al final noto como varias cosas que tal vez no son como la verdad absoluta, tipo el ciclo de venta o qué tan largo es, qué tan corto es, puede necesitar mayor generación de demanda, menor generación de demanda, porque cada negocio es muy particular, pero en efecto que tú seas consciente de ese tipo de ciclo también puede ayudarte que tú puedas como tener mayor claridad en cada etapa que tienes que hacer, cuánto tienes que esperar. Lo que yo veo en mi experiencia, por ejemplo, es que, claro, el mundo startup es muy diferente al mundo corpo, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en una startup, no sé, pero a mí me da como la percepción de que a pesar del ciclo, igual uno quiere los resultados rápido, lo espera,
a pesar de que pueda comprenderlo, ¿sabes? Y a veces, como tú convives entre esos dos espacios en el que estás frente a alguien que, digamos que sí, comprende que el ciclo de venta es largo, que tal vez las empresas necesitan más puntos de contacto, pero al mismo tiempo te dan el mensaje de, pero igual necesitamos que esto sea como ya. En cambio, lo que yo noto en el cuerpo es que sí puedes, cuando es un ciclo de venta largo, como cuando trabajé en una consultora global, si no necesariamente tienes esa presión tan intensa de, bueno, ahora sí, busquemos convertir súper rápido porque ya tal vez hay mucha más conciencia de cómo funciona todo, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa B2B o en esta consultora B2B, hay mucho en ciclos largos para mí de relaciones. O sea, con una intencionalidad muy grande de relaciones. Por eso los eventos presenciales son importantes. Por eso los eventos de por sí, tanto digitales como presenciales, son un espacio puntual en el que interactúan personas de tu empresa con tal vez directores, dependiendo con quién es como que tu ICP, ¿no? O sea, quién le estás vendiendo a esa empresa. Y esa intencionalidad es como recuerdas esto tan natural de las personas que es generar confianza no es de un momento, es de un contacto y más aún si tal vez esa generación de confianza dependiendo del producto en el que estás involucra desembolsar más de un monto importante para la empresa, ¿no? Entonces ahí vuelvo como un poco al tema de, ok, analicemos el ciclo, pero también veamos qué otras variables de algo tan humano como la confianza necesitas o necesitan tú generarlos y el otro lado recibirlo para que puedas realmente como avanzar en ese ciclo, ¿no? ¿O qué es lo que tú piensas tal vez sobre estos puntos del producto también? ¿Tanto impacto tienen en estas cosas que tú tienes que manejar con intencionalidad? Sí, esto es un temazo. Mira, yo hice hace como más de un mes, yo hice una mini infografía en mi LinkedIn explicando un poco esta diferencia porque creo que es importante. O sea, efectivamente, como tú dices, o sea, para mí hay un tema de confianza que es intangible, que tiene más peso conforme más consultivo o más alto es el ticket medio de un producto. O sea, es fundamental porque al final pues no es lo mismo alguien que se pueda equivocar y le haya costado, me lo invento, 50 euros, que alguien que se está equivocando y está invirtiendo 20.000 euros de MRR, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? Las magnitudes. Entonces, para mí, sabiendo eso, creo que tienes que hacer un approach totalmente diferente en uno u otro punto. O sea, me explico. Por ejemplo, si estás en un enfoque más consultivo y es un producto que no es transaccional, al final también pues tienes que entender que ese face to face que tú dices, esa relación humana la tienes que priorizar. Tienes que generar esos espacios porque a pesar de que estamos en un mundo muy digitalizado, como hablábamos, ¿no? Ahora todo se mide y podemos entender muy bien todo de forma digital, las personas son personas y por muy bien que tengas una web, hagas una estrategia de marketing, o sea, las conexiones y las relaciones es lo fundamental y al final alguien va a preferir de forma intangible, o sea, para mí el último momento de decisión de compra depende de algo intangible que es la relación o la percepción que se tengan de ti. Y eso pasa por ser amable con el prospect en todos los puntos. Pues tratarle como si se sintiera la persona más importante del planeta. Tienes que generar esos espacios y muchas veces esos espacios no generan un retorno directo, pero lo tienes que hacer. Porque es como sembrar para recoger los frutos al final y que cuando esté entre varias opciones y a lo mejor tú no seas la opción más barata, que eso puede ser también pues un trigger para tomar una decisión, lo prefiera porque pues al final hay algo intangible que las personas nos mueven, que es las emociones y todo eso lo tienes que generar pues como en una relación de pareja, de amistad y es algo que no se genera en un día y desde marketing pues tenemos que crear esos escenarios
de la mejor manera posible. Entonces, para mí eso es uno de los canales a priorizar. Y por el otro lado, pues si estás en un producto más transaccional, que la gente no siente esa aversión al riesgo tan fuerte, creo que lo importante es que tires mucho, pues primero de reviews, que la gente se pueda hacer un test rápido de cómo funciona tu producto y que puedan hacer ese try and buy primero antes de comprar el producto 100%, pero que ya puedan sentirte, que tengas una buena experiencia de onboarding, que seguramente sea un onboarding, self-onboarding, pero que sea bueno y que tengas pues muy bien hechas las feature pages de los productos que tienes y te enfoques en canales más masivos, pues en social, en search y en una parte más digital. ¿Por qué? Porque el producto se va a repagar muy fácilmente si haces campañas de marketing enfocadas ahí y además la gente va a estar más proactiva a comprar de forma digital. En cambio, en el otro lado, tienes que generar la relación en entornos on y off, coger ese contacto y ya hacerle nurturing de la forma en la que sea, pero tienes que hacerlo de una forma más mixta y teniendo en cuenta que, por supuesto, el ciclo va a ser más largo y que esas señales las vas a tener que ir percibiendo con KPIs diferentes que con un producto más transaccional, ¿no? Me gusta full, porque de hecho me hiciste recordar algo que yo hago, o sea, no sé si todos lo hacen, ahí me cuentas si tú también lo hacen, pero cada vez que yo tengo como un reto de marketing en una startup o en una empresa B2B en general, yo hago una auditoría de los contenidos de persuasión, que quiero decir estos que tú acabas de mencionar y es cómo generamos confianza, ¿no? Usualmente ¿qué es lo que yo hago? Primero, hay un libro que a mí siempre me gusta releerlo y es el de Influencia de Cialdini, donde te habla de los principios técnicas de persuasión. Entonces, mi ejercicio simple, que incluso lo puedo compartir fácil con este episodio, tengo una lista que dice, ok, autoridad, ¿qué genera autoridad? Primero, ¿qué es autoridad? Y luego, ¿qué tipos de contenido generan autoridad? Marcas de clientes, marcas de medios de comunicación. ¿Qué otros más? Luego, igual, reciprocidad. Es otro tipo que tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué es reciprocidad? ¿Cuántos contenidos gratuitos damos? ¿Cómo ofrecemos valor primero? Eso lo está dando la empresa. Casi un checklist. Y eso me sirve tanto para empresas de ciclo de venta largo como corto. Y voy como tanteando y digo, oye, ¿sabes qué? Como en promedio me he dado cuenta que de todos los de 20 contenidos, tú tienes 2. O sea, y esto es urgente. Me da una sensación de urgencia y de prioridad. Y claro, el ciclo de venta largo creo que es un poco, no lo trato así con esa urgencia porque ya ahí analizo todo el funnel. Ok, etapa 1, awareness. ¿Qué contenidos es lo primero que ven la gente en todos los canales si no estamos? Tenemos casos de éxito. Esos casos de éxito tienen profundidad. Porque otro tema también pasa y es que a veces no se trata solo del checklist marketing de necesitamos reviews, necesitamos testimonios, sino ponerse como a ver, ok, ese review realmente está comunicando algo relacionado al valor que ofrecemos o está incluso tal vez hablando de algún tipo de objeción que se ha identificado, ¿no? Por ejemplo, hace poquito yo comencé un proyecto con una startup peruana y esta startup vende a nivel LATAM y la cuestión es que ellos tienen un reto y es trabajan con marcas muy buenas, o sea, marcas top en Perú, pero claro, ellos también venden en México. Entonces, la marca top de Perú en México, ¿quién la conoce? Entonces, ellos tenían el reto de, ok, quiero cambiar, quiero que mi web comunique esa propuesta de valor que en verdad estoy ayudando por país a marcas top, como en Perú. ¿Cómo hacemos para que sepan que es importante? Y ahí se abrió justo no solo la oportunidad de tener como una sección que no solo muestre el logo, sino muestre el impacto de esa empresa que puede ser facturación, market share, lo que sea que podamos conseguir, sino también que en el espacio que tengas para hablar de esa empresa, o sea, que dé su testimonio, también ellos hablen de una objeción,
que era, oye, ¿sabes que la mayoría de empresas de este sector justo nos pide esta consulta? Entonces, justo a este cliente se lo hemos solucionado. ¿Cómo conseguimos esa info? ¿La podemos conseguir? ¿Nos la dan? Son preguntas que lanzo así, suá, suá, suá. Solo teniendo un checklist y diciendo necesitamos pasar de estos 2 contenidos a 10 contenidos. O sea, es mínimo 5. Y si podemos más, increíble. Porque para cerrar este punto y avanzar con otras preguntas y hacerlo más enriquecedor, usualmente, al menos yo lo he hecho para un tema web. Cuando yo entro a una web, me di cuenta que, revisando como más de 100 webs, mi confianza mínima viable con una web se da cuando yo encuentro 3 tipos de contenido de persuasión, dependiendo también de la calidad, o sea, testimonios, me dan un descargable, me dan algunos otros puntos, mínimo 3. Y cuando yo realmente digo, oye, me he dado ganas de ver un poco más qué hace, es cuando tengo 5 contenidos de persuasión. Y si lo tengo, hay otras muy poquitas que tienen más. Pero digamos que lo mínimo viable para mí, o como lo digo, son 3. ¿Y eso qué significa? Y esos 3 los veo en otro canal. O sea, por ejemplo, en LinkedIn. Tengo un destacado. Los founders tienen en su sección de destacados algún contenido que genere confianza más allá de mi banner lindo con mi logo. No, tengo que ser estratégico. O sea, tengo que buscar que ese primer contacto, tu percepción no solo de la claridad del problema, que lo mencionaste tú y que me parece buenísimo, sino también la autoridad que yo muestro en esa reunión uno a uno, se percibe. Y si no, ¿qué me falta? Bueno, eso es como lo que yo hago. Y no sé si tú tienes como algo así o haces algún tipo de auditoría de esos contenidos. Si no, igual te compartiré mi checklist. Bueno, yo esta checklist la estoy deseando porque, vamos, me ha parecido maravilloso cómo lo has enfocado y además creo que no se habla tanto de este enfoque en B2B. O sea, yo personalmente creo que nos quedamos muchas veces en la superficie de sí, hay que crear contenido y es el contenido A, B y C, ¿no? De siempre y creo que hablar desde esta parte que al final es llevártelo un poco más a la psicología humana, ¿no? De decir, vale, ¿cuáles son los contenidos que mueven a alguien de forma emocional, lo que estábamos hablando con la persuasión, que van a ser un trigger para poder ya tener a alguien en nuestra base de datos e ir pudiendo construir esa relación de confianza? O sea, es algo con lo que no se toca tanto y menos en B2B. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, auditoría como tal tan estructurada no tengo, pero sí que es verdad que siempre trato de que se tenga un contenido lo más detallado y de valor posible, sobre todo de lo que está sucediendo a día de hoy. O sea, hay en algunos sectores donde te mueves más por novedades del entorno, que son tendencias, y tienes que ser rápido porque la gente va a acudir a ti como una búsqueda más de información, por ejemplo, que es lo que me puede estar pasando ahora a mí. O sea, nosotros, el sector de la sostenibilidad a día de hoy tiene un montón de información que se va actualizando constantemente. Pues tenemos que estar ahí, tenemos que informar, tenemos que crear contenido rápido. Habrá contenido que sea evergreen, que pueda estar ahí siempre, pero tienes que balancearlo con contenido rápido, que sirva, que sea útil y que esté ahora mismo en lo que está en tendencia, ¿no? Porque luego si no ya puede que no te sirva. Entonces eso para mí es algo donde yo intento manejar las piezas de forma que digo, vale, estamos cubriendo todo el espectro de información que podríamos cubrir a nivel de tendencias en el sector, sí o no. O sea, teniendo eso como uno de los pilares y luego ya mover temas dentro de los pilares que son core dentro de tu producto, pues ya profundizar y que sea un contenido más evergreen, pues con diferentes formatos, pues algo más infografía, algo más white paper, algo más formato un webinar, ¿sabes? Hacer un evento e ir cubriendo ese tipo de contenido que puede perdurar más en el tiempo. Pero para mí hay un pilar que es crucial, que es el pilar de tendencias, porque al final eso luego te mueve un SEO, te mueve, ¿sabes? Te mueve un tráfico que de por sí puede que si no captures nunca, ¿no? Entonces,
es a lo que añadiría, pero vamos, que tu método me parece maravilloso, la verdad. Lo voy a compartir por aquí a Sí, los que nos escuchan. sí, Pero sí. ahora que tú has tocado la parte de content, sabes, Mm, yo hace poco escuché un episodio de podcast, del podcast de Ahrefs, esta ujú, plataforma de sí. marketing, y ellos le hicieron una entrevista al fundador de esta startup llamada como Lemlist. Tiene su Ujú, Lem sí. Empire, Guillermo, no me acuerdo su nombre también, Mm, pero hay algo que a mí me encantó que él mencionó sobre la gente o sobre los marketers que le ayudaron a crecer aceleradamente, porque este tío ha como crecido sus startups en un tiempo récord de una manera única, que pocos lo hacen así. Y me encantó que él decía, hay una habilidad que necesitamos que los marketers sepan, y parece obvio ya, pero es la habilidad, el primero, el buen gusto y la habilidad de reconocer que es un contenido de valor para la empresa en donde estés. Parece obvio, ¿ya? Pero siento que si uno realmente toma este ejercicio, o sea, estás en tu sector y tú dices, vamos a ver qué hace la competencia. Y entras a sus webs, entras a sus redes sociales, entras a ver qué está haciendo. Puede ser, o en muchos casos, el contenido es muy o genérico o no es tan profundo o tal vez incluso estos testimonios realmente no son como tan contundentes, la información de por sí. He visto muchas webs que tienen sección de casos de éxito, por ejemplo, y solo te dicen el nombre de la empresa, 2 líneas del problema y la solución, 3 líneas también. No sé si lo has visto tú. Eh, y de repente tú dices, ok, o sea, sale un logazo, pero sale cero de la profundidad, del paso a paso y del cómo. Y claro, digo, realmente el marketer que está aquí tiene ese buen gusto, o sea, reconoce este contenido de valor, porque honestamente no siento que es algo que realmente se exija o se tenga, ¿no? Solamente yo conversándolo con founders es como muchos de ellos son conscientes y dicen, sí, mi contenido no es tan bueno, pues. O sea, sí, yo sé que debería mejorarlo, pero no lo mejoran, ¿no? Y algo que tú me comentaste en línea a lo último que mencionaste es que, claro, tú ahorita, tu reto es de educar y que ya habías identificado algunos wins en algunas campañas que habían hecho. Y eso para mí solo me indica que en tu equipo sí hay como ese skill o esa habilidad, si le llamamos así, para que tú también puedas como entender cómo solucionar un problema con el contenido o con el mensaje que vas a dar, ¿no? Me gustaría mucho que me cuentes, ahora que has iniciado este reto, cómo está siendo para ti tener como claridad de qué es un contenido de valor, o sea, cuál es tu proceso para entender desde el producto, la audiencia, hay algún tipo de medidor dentro tuyo que tú dices necesito aprender más o no necesito aprender más. Sí, mira, te cuento, porque al final está siendo un reto súper, súper bonito, la verdad, y además al final es un cambio de sector y todo lo que eso conlleva, pues es estar constantemente aprendiendo, ¿no? Y estoy todavía en la curva, o sea, de hecho llevo 4 meses ahora mismo ni llega todavía, con lo cual, y de hecho he documentado ahí mi proceso en vivo en LinkedIn, haciendo el diario del Marketing Manager, aprovechando esto sí, porque creo que es algo que poco se habla y es importante ver cómo sales rápido de esa curva de aprendizaje y de forma positiva. Pero en este caso, pues por ejemplo, yo al final lo que estoy intentando ver desde la parte naif en la que yo me veo ahora, que es una persona que se enfrenta a un sector novedoso, ¿cómo aprende? O sea, yo estoy poniéndome las gafas en primera persona ahora mismo de alguien que tiene este problema, ¿qué información buscaría? O sea, y a día de hoy yo sigo aprendiendo, entonces me viene perfecto no estar ya al otro lado de decir, yo conozco perfecto, ¿no? Todo el sector, todas las regulaciones, entonces desde ese punto de curiosidad que yo misma tengo, también me pongo ese gorro y lo mezclo, ¿no? Entonces, eso lo que me permite es empezar a entender, pues este contenido
creo que puede tener más valor, menos valor, vamos a darle profundidad, pues entonces me ciño un poco en eso. O sea, ahora mismo a día de hoy, yo lo que he detectado es que, por lo menos en sector de sostenibilidad, lo que se necesita es educar de una forma práctica y sencilla y traducir a un lenguaje normal, que hablemos todos lo que está queriendo decir la regulación, ¿no? Entonces, es como traducir o pasar de un marco legal a algo entendible. Y todo lo que sea eso va a ser algo que valoren cualquier tipo de persona que esté buscando información sobre esto. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una iniciativa que la verdad que está funcionando súper bien, que tenemos libros for Dummies, el for Dummies real, y es un libro grande, porque son como 150 páginas, donde explicamos la normativa. Y como ahora hay muchas normativas, pues de hecho el que tenemos ahora mismo disponible habla sobre la normativa de CSRD, que lo tenemos disponible en online, pero también en físico. Entonces, por ejemplo, actividades que hemos hecho on-site, pues a los asistentes que vinieron, pues les regalamos este libro y bueno, es algo que, como te decía, no se puede medir, pero es un atributo que te añade o te genera mejor relación, ¿no? Con la gente, o sea, la gente lo agradeció. Y yo como he medido que esto funciona además, pues nosotros, al margen de haber entregado de forma física esos ejemplares, vemos que es un contenido que se consume y que cuando lo potencias es uno de los contenidos que más descargas tiene a día de hoy en formato digital y es un PDF en formato digital de muchísimas páginas. O sea que tampoco te diría que me diría como de una forma equitativa que en cualquier empresa el contenido corto es el que mejor funciona o el contenido largo, ¿no? O sea, creo que lo que hay que medir es si ese contenido es útil o no, ponerse desde la perspectiva inocente de alguien, si es un sector nuevo que desconoce y cómo se puede informar de la mejor manera y sobre todo hacerlo amigable, ¿no? Entonces, para mí es algo que nos funciona muy bien y te diría que muchas veces cuando lo que tú comentabas es un contenido súper genérico, creo que también puede ser porque en ocasiones no dedicamos el suficiente tiempo a empaparnos del producto, que para mí es algo que estoy haciendo ahora mucho. Y es útil porque de ese empaparte te surgen preguntas, te surgen ideas. Ah, pues esto lo podríamos contar de esta forma. Ah, pues mira, entonces cuando lees mucho del producto y no simplemente estás sacando el playbook y diciendo, vale, A lo tenemos cubierto, B que es un ebook, no, pues entonces ahí es de donde surge la magia, porque si conoces el producto a lo mejor entiendes, pues es que aquí a lo mejor un ebook no es necesario. Por ejemplo, yo de donde vengo, de vender telecomunicaciones, no era necesario hacer un ebook. Puedes hacer un ebook desde otros puntos, ¿no? Que pudiera ser transformación digital, pero ya son temas colaterales donde tú te quieres meter como en thought leadership arrastrando la marca. Pero tu producto en sí no requiere eso, pero a lo mejor lo que tú tienes que hacer es algo que pueda ser, por ejemplo, algo interactivo dentro de página que te permita customizar tu pricing, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tú, desde el punto de vista de producto, piensas qué tipo de contenido, sea interactivo o no, puede aplicar mejor a mi audiencia. Y en nuestro caso ahora es lo que te digo, un contenido que es súper extenso funciona. ¿Por qué? Porque la gente quiere entender para dummies en qué consiste la regulación, porque es algo que ahora mismo está demandado y las empresas lo necesitan entender, ¿no? Entonces, yo creo que es tan sencillo como eso, o sea, ser muy empático para poder descubrir qué contenido puede funcionar mejor. Me encanta lo que dices porque al final lo divides en dos, ¿no? Entender a la audiencia, entender cómo busca información, hacer ese ejercicio de empatía. Y segundo, entender el producto. O sea, algo que yo misma, dependiendo del tipo de empresa al que le ayudo, lo tengo súper claro, es nuestra misión como marketers es en todos los casos ser experto en el usuario. O sea, podemos ser expertos en el usuario porque tenemos ese nivel de empatía y podemos ponernos en su lugar. No siempre nos vamos a convertir en un experto del producto, ¿no? Porque imagínate reconocer Web3, pues
puede ser un poco complicado, dependiendo también del reto y las otras acciones de marketing que tengo que hacer en esa empresa, pues no siempre exclusivamente te dedicas a content, tienes que hacer 1000 cosas más. Pero en algunos casos también creo que, dependiendo sí deberías profundizar y podrías ver si te conviertes en el experto del producto. Porque, ¿qué pasa? Y que me encantaría saber también cómo lo ves. Y es que cuando tu negocio tiene un producto que es más complejo de vender, necesita siempre, de preferencia, o alguien que colabore contigo, que también sea como el thought leader o el experto y que te ayude a levantar los insights, a entender mejor o incluso a crear ese contenido, no escribiéndolo, pero sí aportando o habiendo hecho ese ejercicio de reflexión, ¿no? ¿Y cuál es el insight aquí? ¿Cómo voy a estructurar esto que es for dummies? Que me parece genial. Solo alguien que conoce ambos lados o en una mesa en la que están los dos lados, puedo decir, no, es que esto me lo explicaste y yo no lo entiendo, yo lo entiendo así. ¿Es así? Sí, buenísimo, entonces va a ir así. Eh, Eso es algo que lo veo un montón. Y también creo que el tema de y qué tan clara para ti es como la oferta, ¿no? O sea, tienes claridad. Porque a veces, no sé si te pasa, en tu producto, me gustaría que me cuentes, pero también hablar del producto es un mundo, porque hay algunos productos que son muy complejos también, como que de vender en monetización, etc. Producto grande que se divide en 4 subproductos y cada subproducto tiene muchos casos de uso. O a veces tienes producto 1, producto 2, producto 3, producto 4 y tienes que entender también el mundo de los productos y a veces como marketers, que fue algo que mencionaste al inicio, me encantó, no tienes como recursos para priorizar todo. Y también estás frente al reto de ¿y qué priorizo? ¿Tú cómo haces como el tema del qué priorizo? Y mencionaste algo del 80-20. ¿Eso también lo aplicas como para aprender o para poder como entender a qué le vas a dar más foco? O más bien, ahorita en el reto que estás, porque seguramente esto varía, dependiendo de la estrategia grande, ¿no? Si tienes estrategia grande, me salvo de algunas cosas que tengo que priorizar, pero si yo entro a un lugar de cero, uy, no, o sea, ahí sí tengo que estar como casi eh, viendo con los demás, oye, ya, ¿y qué tengo que priorizar? Porque todo, creo que ese es el problema para muchas empresas y más que todo en generación de demanda. Tenemos que decidir qué vamos a priorizar. No podemos, o al menos yo creo, que no vas a generar el impacto que quieres si tienes muchas cosas por vender y estás haciendo un poquito de todo, porque no vas a resonar. Simplemente va a ser muchísimo más complicado a que tomes la decisión de, en esta etapa, en estos 3 meses, voy a enfocarme en este producto, en este subproducto o en esto. Entendamos la audiencia para ellos, hagamos las campañas para ellos, movámonos a otro en un tiempo. ¿Tú cómo lo haces? Pues mira, tal cual, ahora mismo lo que estoy haciendo es lo que acabas de decir. O sea, porque, por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos un portfolio bastante grande de productos porque gracias a Dios pues somos un software que no solo está enfocado en una regulación, sino que es un software que te permite cumplir con todas, con lo cual hay un producto para cada regulación, que te puedes imaginar que no solo hay una regulación, hay bastantes, ¿no? Entonces, el tema efectivamente es, vale, y tengo que saber ahora sobre los 20 productos al detalle y vender, no, o sea, por ejemplo, yo que soy responsable del mercado de Iberia, pues lo que estamos haciendo es hacer unos focos en cuáles son los productos core en los que nos queremos enfocar este año. Y dentro de eso, hacer un empuje fuerte en un número de meses para cada producto y que eso sea una estrategia omnicanal. De esa manera, pues lo que tú dices, hoy no estás vendiendo A y mañana B, ¿no? O sea, te voy hablando mucho de una regulación en concreta, te cuento, te doy diferentes tipos de contenido y todo tiene como un storytelling, ¿no? Y ya cuando cierras ahí, pues pasas a otro. Aunque el otro esté latente, pero no le pones tanto esfuerzo a nivel de foco, porque si no sería imposible abordarlo. Entonces,
yo me estoy organizando de esa manera, que de momento es algo que nos está trayendo pues bastante buenos resultados. Y luego dentro de eso, yo a nivel personal, pues también, ¿cómo me organizo? Pues para mí un tema fundamental es intentar empaparme lo máximo posible del producto en el que me voy a hacer foco desde el punto de vista de marketing, ¿no? Y sobre eso, pues cuando voy teniendo pequeños cachitos de tiempo, sigo avanzando, ¿no? Pero como tú dices, no nos da el tiempo y hay que hacer muchas cosas, pero lo importante para mí fueron 3 puntos fundamentales. Uno, si había estrategia o no para el mercado. Yo he hecho la estrategia pues en conjunto, ¿no? Pero bastante aterrizada ahora, con lo cual eso también me ha venido bien para entender de dónde se partía o poder hacer como ese espacio más de análisis forzado, porque quería hacer esa estrategia de saber qué palancas ya estaban funcionando bien y cuáles no. Después la parte de análisis por canales de qué era lo que funcionaba, qué fuentes, qué eventos digitales, orgánico, etcétera, para también tener dentro de eso un roadmap de canales always on, que independientemente del producto tú tocas y haces pequeñas optimizaciones y eso te va generando un run rate solo. O sea, porque lo que yo te digo de enfocarme en cada producto lo hablo más desde el punto de vista de con nuevos assets y una campaña más integral, pero tú, un SEO o un SEM, si tú lo tienes bien optimizado, te va cubriendo pues todos los productos de forma sutil y eso te va generando pues pequeñas semillitas, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es, que así es como me enfoco. Es muy complicado abordar todo a la vez y sobre todo cuando es el mismo target muchas veces, ¿no? Que le aplican. Entonces, tienes que entrar por un producto en nuestro caso y, oye, si luego le aplican más, pues a lo mejor ahí la clave ya está, no desde el punto de vista inicial de marketing, sino desde un punto de vista de cuando se tiene una demo y ya se hace más el proceso de consultoría hacia la oportunidad, pues de intentar hablar de un discurso más de evangelizar y de intentar vender más de un producto en la suite que queramos vender. Pero el punto de entrada no puede ser muy disperso porque si no al final te quedas con cero información. Entonces, Exacto. así es como lo hago yo. Me gusta porque tu criterio es uno que yo también sigo. O sea, no sé, lo que me cuentas me hace pensar en esto otro que también lo compartimos un poquito y fue, primero, hay muchos esfuerzos que estás haciendo, ya tomaste una decisión o informaste también la decisión de que vas a priorizar ABC, te estás educando y estás haciendo todo lo posible como para estar con la claridad necesaria de identificar el mensaje está bueno, el contenido es bueno, pero ¿cómo haces tal vez para también comunicar esto a tus líderes? O sea, si ya hablamos no solo de los contenidos, sino medir el impacto. Y más aún porque algo que me encantó que ya lo compartiste como al inicio fue este choque, ¿no? O sea, este choque de cambiar de una empresa grande en la que tal vez los resultados eran por el ciclo, por el producto y todo esto, los resultados eran más rápidos, el ROI era más tangible y ya la gente está súper tranquila, ahora cambiar totalmente a otro producto, otro ciclo de venta más largo y hacer de que también la gente pueda estar como clara de que sí, pueden haber muchas acciones, pero tal vez no todas van a generar ese revenue o ese ROI inmediato, ¿no? ¿Cómo fue este cambio para ti y ahora cómo eso está impactando también en tu gestión de KPIs, que como que rindes e informas, ¿no? Sí, bueno, fue un choque porque yo lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, yo venía acostumbrada a hacer una serie de canales que está perfecto, ¿sabes? Y son muy data driven esos canales y lo que te decía, yo estaba más enfocada en un MOFU, BOFU, con lo cual era muy medible o no había margen de justificación si los resultados no estaban saliendo, era porque muchas veces los resultados no están saliendo, salvo que ya estuvieras en un techo, ¿no? de captura de banda. Pero ahora, por ejemplo, que tengo un mix más balanceado de canales y además siendo responsable del mercado, tengo que tocar todo el funnel y lo que hablábamos, estamos en un punto más de conciencia y de awareness. Yo lo que hago es intento traerme esa mentalidad a otros canales donde quizás no se medía tanto, ¿no? Pues en eventos más allá de asistentes o registrados, pues no había más métricas.
Bueno, pues yo lo que estoy viendo, primero creo que es importante tener claro previamente cuáles son los objetivos que se persiguen, o sea, porque los eventos no nos van a dar el mismo resultado a nivel de KPIs que otro canal. Entonces hay que tener claro que hay que hacerlos, pero que estás en una parte diferente del funnel, con lo cual hay que medir otro tipo de KPIs. O sea, se puede medir asistencia sobre registros y está perfecto porque eso te puede medir pues, el poder que tú tienes como marca y el interés que tiene la audiencia y la influencia. Está fenomenal. Pero luego lo que hay que ver es pues, lo que va generando ese evento. Por ejemplo, tienes que medirlo con un ciclo más largo, o sea, porque precisamente si hablamos del ciclo de venta, eso hay que extrapolarlo igual al ROI de un evento. Entonces, el ROI de un evento empieza a ser medible para mí a partir de los 4, 5 o 6 meses, porque esas oportunidades se pueden ir gestando en ventas. Y si no, todavía el retorno te va a salir ácido porque va a ser el coste del evento y ya, ¿no? Entonces, hasta ese momento, para mí, ¿qué es lo que se puede ir midiendo? Pues el número de oportunidades o demos que se están generando, si hay contactos que se tienen que han cambiado de fase porque eran contactos que teníamos y que con esto lo que estamos haciendo es acercarle a puntos más bajos del funnel. ¿Qué más se puede medir? La parte más simplemente de awareness, pues visitas a la página, menciones, descargas de contenido de valor, reviews, feedback, encuesta de satisfacción, o sea, todo eso al final son KPIs que para mí son importantes, pero claro, no es una venta, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es educar y previamente decir, oye, hay una fase de educación muy fuerte que es, si queremos hacer un plan integral, este plan integral pasa por hacer acciones más enfocadas a no tener un retorno en venta, pero que van a apoyar para que con otra acción pues ya nos hayan reconocido, ya es un contacto que nos conoce, etcétera, ¿no? Y en base a eso, pues tener como bullet points, pues acción, KPIs a medir y ponerte un target en base a eso y luego ver con otras palancas cómo vas bajando a lo largo del funnel. Entonces, yo es algo que hago, yo en eso sí que soy muy metódica, muy estructurada, intento hacer un project plan, ¿no? De cuál es la estrategia integral de todo esto y dentro de eso, pues una palanca es este canal. Pero como está en esta fase, para mí, si tenemos este output, es un éxito. Y todo lo que venga más está perfecto. Pero no va a ser el mismo output que voy a medir en un paid search, por ejemplo, o en un lead nurturing de un email, ¿sabes? Entonces, si eso lo haces desde la forma más respetuosa y educativa posible hacia arriba, creo que es el camino a seguir. O sea, es al final pitchear esto y antes de hacer cualquier acción tener claros cuáles son los KPIs que se van a medir y si hay preguntas, pues responder el por qué no se va a medir lo otro y explicar que es un proceso secuencial y tener background de otros contactos de ventas que se hayan cerrado. Por ejemplo, yo creo que es interesante que veas hacia atrás cuál ha sido la línea del tiempo de cómo ha acabado convirtiendo ese contacto para que tengas un poco el social proof de decir, pues mira, esta venta que por ejemplo hemos cerrado, si te fijas, se descargó esto, vino un evento, tardó otros 3 meses en volver a buscarnos. O sea, como para también con un caso real que no entiendan que es marketing que se está inventando, que marketing siempre está inventando, ¿no? Entonces, bueno, yo lo suelo tirar para allá, o sea, siempre llevar datos de la forma en la que sean, que demuestren intención, influencia, y que esa influencia no siempre tiene que por qué ser revenue y dejarlo claro desde un principio. Me gusta. Yo lo veo algo así como, ok, primera parte, o bueno, lo que destaco que me resonó con algo que yo hago también es tener el funnel, o sea, primera tareita, entender el funnel, entender mis acciones y tal vez por etapa mapear esos KPIs que yo voy a estar como de algún modo poniéndoles más atención o también viendo, ok, no todo se trata de, ok, cuántos asistentes y al toque llamarlos también, porque eso marca o no ayuda con la percepción de marca y con esa sensación con la que todos lidiamos de, es que me quieren vender y yo no quiero que me vendan, ¿me entiendes? Claro. Uno no quiere que le vendan así nada más si no lo necesito, pero lo que sí quiero es que tal vez me des cositas, o sea, entender
flujos, de mails o contenidos que tal vez hayan nacido de preguntas adicionales que a veces te dan en el feedback del evento. Hacer que también replantearse lo que a mí me pasó cuando estaba en esta consultora y que creo que lo vi en otros espacios de eventos, fue que había un database con mucho feedback y cero acción sobre ese feedback. O sea, era como teníamos, no había como alguien que realmente estuviera pasando y, ok, esto va a impactar en optimizar esta parte o estos puntos los vamos a cambiar, sino más bien solo acumulábamos el feedback. Es una mala práctica en la que yo estuve en una empresa y lo reconozco, pero también veo que muchos como que lo pueden pasar y creo que lo ideal es que también tú tengas como procesos, ¿no? O sea, tus procesos claros en cada etapa porque no es solo el funnel, o sea, hay muchísimas cosas que hacer al inicio y solo los de marketing podemos entenderlo porque te dicen crea contenido, pero claro, o sea, hay que hacer research, hay que ver cuál es el problema que vamos a resolver, a ver el mensaje, editarlo, ChatGPT, validarlo con los otros, o sea, hay muchas cosas o acciones que hay que hacer para asegurar que cumpla con ese mínimo viable de valor. Entonces, claro, en mi caso es tratar de, en paralelo, ir progresivamente viendo el proceso que seguimos para sacar eso que nos solicitan y ver también si ese proceso está en este momento siendo el más eficiente o si necesitamos hacerlo un poco más eficiente y si tenemos los recursos para hacerlo más eficiente, entre otras preguntas que puedan ayudarnos pues en el tiempo a tener prácticas que nos empujen a optimizar las cosas y no solamente nos quedemos con ese proceso ya está, sino más bien, ok, este proceso está, pero digamos que puede evolucionar y estos son los KPIs que tal vez pueden también mostrar esa evolución en función de cómo lo vayamos manejando, ¿no? Creo No, que 100%. eso lo complementaría. No puedo creer que se nos haya pasado el tiempo así y queríamos hablar de más cosas, pero tal vez para cerrar, y que creo que ya lo adelantaste un poquito, pero podemos cerrarlo un poco, es esta parte de la influencia, ¿no? O sea, ahora que tú pasabas este reto y que como mencionaste, estás creando en LinkedIn como este espacio para hablar de tu experiencia, de cómo es comenzar de cero una posición de liderazgo en marketing y qué retos pasan, el tema de la influencia y la confianza con los líderes. Como que ya mencionaste algunos puntos, pero me encantaría que lo cerremos tal vez con eso de, por ejemplo, ¿qué consideras que ha sido algo como retador, más retador, en este espacio de nuevamente iniciar de cero vínculos también, iniciar de cero aspectos de cómo colaborar con los otros, porque la realidad es que marketing está casi en todas las áreas. Y nosotros tenemos que ser los aliados o ser vistos no como los pesados que nos delegan la solicitud, que puede pasar, y yo lo he vivido también, sino en que realmente me veas como que estoy entendiéndote y estoy viendo que esto es importante, pero mi visión tiene que ser más como a nivel empresa, puedo ver estas cosas que son más importantes y tratar de comunicarlas. ¿Cómo estás manejando toda esta parte de influencia y de comunicar y de generar confianza con los otros líderes de las otras áreas para que tu trabajo se haga, ¿no? Me parece buenísimo topic para cerrar, la verdad, pero, o sea, yo he tenido suerte también porque tengo un equipo de personas maravilloso con los que estoy trabajando a día de hoy, pero te diría que también que creo que es entender que marketing está al servicio de, o sea, y yo siempre voy un poco desde esa postura, o sea, como tú bien dices, a mí no me apetece ser la pesada, ¿no? Que pide porque encima estamos como en todos los aristas y sientes al final que estás demandando mucho o pidiendo que se aceleren porque al final también tu trabajo depende de que otros continúen lo que tú has empezado, ¿no? Entonces hay que manejar muy bien como esa intensidad o esa impaciencia muchas veces y trabajar desde el punto de dar. O sea, yo tengo siempre esa filosofía y es algo como que
he puesto en mi cabeza desde el minuto 1 que entré aquí, y que antes también lo hacía, ¿no? O sea, es dar y ayudar a los demás en muchas cosas que a lo mejor a mí ni siquiera me impactan, ¿no? Pero que si impactan a otros, creo que eso luego hace que haya un mejor clima y que cuando tú pides que se trabaje en equipo de una forma más transparente, pues las cosas suceden. Entonces yo, por ejemplo, a día de hoy trabajo súper coordinada con los equipos de ventas, que eso también es un dolor que muchas personas en marketing sufren. Y yo es algo de lo que no puedo quejarme ni aquí ni en mi anterior trabajo, pero que también ha sido fruto de una relación pues de constante comunicación, de forzar a tener espacios donde simplemente se diga en qué está cada uno, de ofrecer ayuda de forma desinteresada, sabiendo que a lo mejor eso no es la acción por la que te van a medir a ti o al de enfrente, pero es algo que ayuda al bien común del mercado. O sea, yo creo que al final es intentar sacarte de la mentalidad de yo, mi equipo, mis KPIs por lo que me van a medir, que es diferente respecto del de enfrente, y más adoptar esa mentalidad de todos trabajamos bajo un mismo barco, que puede ser un mercado, puede ser la empresa de forma general, puede ser un producto, lo que sea. Y eso es el bien común, que muchas veces se nos olvida que, y esto es muy tópico, pero es verdad que el cliente es el centro. Entonces, hay que olvidarse un poco de los KPIs individuales muchas veces y trabajar en pos de eso, porque al final, si se trabaja en pos de eso, lo otro va a venir dado. Y yo es como trabajo, y por ejemplo los eventos que hemos hecho en abril, que hicimos, y era el primer evento que hacíamos presencial aquí en Madrid, ha sido un éxito, y ha sido éxito también porque ha sido un trabajo en conjunto de todas las áreas. O sea, que no es una medalla que yo me ponga por ser de marketing, ni mucho menos. O sea, que es algo que si no hubiera tenido ese apoyo y ese trabajo en equipo no hubiera surgido. Así que para mí creo que es crítico ir desde la empatía y desde la filosofía de dar. Y eso es algo que también recomendaré, que el libro de Cómo ganar amigos de Dale Carnegie, buenísimo, porque te ayuda a ver las cosas desde este punto, de escuchar al de enfrente, no ser tú el protagonista. O sea, te da al final una mentalidad de servicio. Y creo que eso es fundamental a la hora de trabajar. Me encanta. Yo me leí ese libro y entré en mi top de cosas que tengo que no solo releer, sino aplicar también. Y sí, coincido, o sea, también busco hacer lo mismo cuando ingreso a un proyecto y tengo que ver cuando colaboro y todo eso. Y al final yo lo veo entre líneas en lo que tú me dices, pero estás en un lugar que tiene una buena cultura, o sea, que tiene una cultura colaborativa, porque la realidad es que no muchas veces estamos en espacios, o a mí me ha tocado también estar en espacios en los que realmente algo pasó y la confianza, hay como mucha reticencia, hay como este nivel de desconfianza. Y claro, en esos casos también es bueno tomar en cuenta otras variables, ¿no? Básicamente como ser un poco más atento, o en mi caso, ser un poco más atento como al perfil, ver oportunidades de crear micro comunidades o micro espacios en los que sí pueda como generar confianza con algunos perfiles clave, eh, y hacer lo posible por también mostrar este interés, ya no solo en cómo te ayudo, sino también como preguntar cosas de fuera, ¿no? ¿En qué estás haciendo? ¿Qué tal te va con tu familia? Etc., que puede parecer menor, pero en realidad también te ayuda mucho a como bajar esa tensión que pueda haber dependiendo con quién coordinas para ya pues avanzar y salir adelante con lo que tienes que hacer. Totalmente. Pero, pero nada, en verdad me encantó la conversación. Siento que nos quedaron más temas para hablar sobre Bueno, esto. Pero nada, igual súper feliz de poder conversar y seguramente me voy a compartir. Creo que va a estar súper genial poder hablar de lo que estás haciendo en LinkedIn. A mí me encanta full tu contenido. Me parece súper insightful y visualmente también estaremos compartiendo o reposteando algunas cosas que tú nos has compartido aquí sobre eso. Y será genial que la audiencia también pueda como ver ese contenido y al final también aprender mucho más de ello. ay, muchísimas gracias, Laurita. Para mí, nada, ha sido un gusto hablar contigo. Es como estar hablando con alguien tomándome un café, o sea que
yo espero que así lo hayan sentido también quienes nos han escuchado y nada, que muchísimas gracias por haberme tenido hoy aquí y nada, podemos repetir cuando quieras y abordamos el resto de preguntas. Excelente.